En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Hola hermanos, feliz domingo, feliz día de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, de todos los curicas de ciudad y de pueblo. Espero que os haya gustado. Si le habéis hincado el diente, me parece que lo habréis visto hasta el final. Que os haya gustado esa exégesis del padre Luis Manuel. Don Luis Manuel nos ha hecho un regalazo y os invito, volveré a poner aquí abajo el enlace, a que visitéis su parroquia, al menos su canal, y que podáis también seguir este curso de Sagrada Escritura. Yo creo que es asombroso a veces, va un poco rápido, ¿verdad? Porque son todo cosas que nos suenan como nuevas, pero nos damos cuenta al profundizar en el espíritu en el que fueron, intentarlo, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo precisamente, en el espíritu en el que fueron escritas las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que formamos parte de una cadena de testigos de Dios que nos hemos confiado unos a otros una riqueza que no es de este mundo, que es una cosa tremenda. Cuanto más la conoces, más asombrosa te parece, porque se va descubriendo por una vía y por otra, por la vía de la caridad, por la vía de la teología, de la buena teología, por la vía también pues de la celebración. Tenemos que recuperar ese sentido de la celebración. ¿Qué es lo que celebro? Lo que celebro es mi liberación, y que en misa no solo soy rescatado, sino que se me reconoce la dignidad de esposa, es decir, quiere aquel que me ha creado y que me ha salvado, me quiere incorporar a su familia. Bueno, esto es un poco elevado, ya lo sé, pero vamos descubriendo que la fe es para la vida. Es más, la fe es la vida verdadera. Y así es como Jesús se presenta hoy en el Evangelio, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y cuanto más me conozcáis, cuanto más tiempo estéis conmigo, ¿verdad? Pues más os vais a dar cuenta. Hace tanto tiempo que estás conmigo. Y bueno, pues mi padre se ríe mucho cuando llegamos a estos pasajes de San Juan, porque es que los apóstoles no dan ni bola. No dan ni bola porque todavía no han recibido la plenitud del Espíritu Santo, pero nosotros la estamos recibiendo. Y por tanto, lo que tanto le costaba a Felipe, y eso que él era el que se atrevía a hablar, y vaya chorreos que le caían de parte de Jesús, pues en el fondo lo vivían todos los apóstoles, que tenían sed de ese amor inteligentísimo que es Dios en la forma del Espíritu Santo, ¿no? En la persona del Espíritu Santo. Nos ponemos bajo esta luz, y hoy, en lugar de leer el Evangelio, voy a leer con vosotros la segunda lectura. Es de la primera carta del apóstol San Pedro, pero la quiero relacionar tanto con el Evangelio de hoy, que si habéis seguido la misa, pues si la habéis celebrado desde vuestras casas, pues os habrá dicho muchísimo. Ya es el mayor provecho que os podía hacer este domingo, es celebrar intensa y realmente la misa, a la espera de que mañana podamos recuperar las celebraciones en los templos, poco a poco. Al principio un tercio, bueno, si tengo fuerzas, al final del día me desplazaré a una de las parroquias y os enseñaré un poco cómo lo vamos a disponer todo. En cualquier caso, pues quiero relacionar la meditación de hoy también con la primera lectura, en la cual se elige a 7 varones, se elige a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que es proselito de Antioquía. ¿Para qué? Pues para que los apóstoles puedan dedicarse a lo que ellos detectan que si no lo hacen ellos nadie va a poder hacerlo, que es dar un testimonio vivo de la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a quienes la recibieron como la luz venida del cielo, como la luz que el mundo necesitaba para no caminar en tinieblas, a esos les dio la libertad para ser hijos de Dios. Bueno, pues descubren los apóstoles que la Iglesia tiene necesidad de esta palabra de Dios, ¿no? Y de hecho dicen, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Y eligen a los 7 primeros diáconos, que quiere decir siervos. A este respecto, recuerdo con emoción que el 28 de mayo del año 2017 fui ordenado diácono con otros 6 hermanos.
7 diáconos fuimos ordenados como 7 diáconos fueron los primeros que recibió la Iglesia como un don de Dios. Porque los sacerdotes, los diáconos, los obispos son regalos de Dios para su Iglesia. No se pertenecen a sí mismos y por tanto pues nos muestran en realidad que la Iglesia no es un batiburrillo, aunque este vídeo puede quedar un poco batiburrillo, sino que la Iglesia es un organismo vivo, ¿no? Que sirve para algo que ahora vamos a ver. Sirve siempre y cuando no pierda la cabeza, es decir, no pierda a Cristo. Nosotros, si no perdemos la cabeza, pues servimos de mucho. Pero en cuanto perdemos la cabeza, en cuanto perdemos a Cristo, ahora veremos San Pedro cómo lo llama, pues todo el edificio se viene abajo. Bueno, vamos allá. Queridos hermanos, hasta aquí todo bien. Acercándoos al Señor, la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros los creyentes es de gran precio, continúa San Pedro, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Trágico destino. No creer. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Y después de esto, al proclamar el Evangelio, se nos ha presentado Jesús como el camino y la verdad y la vida. Esa es la piedra angular. La verdad es una piedra angular en nuestra vida. La vida ya lo creo que lo es. Y el camino que necesitamos recorrer. Lo que San Pedro ha descrito es lo que sucede en la misa. Y luego voy a volver a leer. Pero me parece que para realmente dejarse aprehender, dejarse tomar, seducir, sin quedar manipulados, porque esto no es una secta. Aquí no se tuercen las mentes, ni se retuerce la apariencia de verdad para convencer de nada, no. Aquí todo empieza por un encuentro personal con Cristo. Y uno de los modos en que uno puede realmente resultar totalmente atraído por aquel verbo encarnado, aquel logos encarnado, que atravesándolo todo y modelándolo con sus manos, al mismo tiempo es capaz de lo concretísimo y encarnado mirarte, pues te invita a que ahora le mires. Yo te invito a que juntos le miremos, por ejemplo, al salir de las aguas del Jordán y bautizarse y tomar sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras negaciones, aquel que no nos necesita, pero quiere necesitarnos. Igual que los padres no necesitan al bebé. Es el bebé el que necesita a los padres, pero los padres experimentan que crecen cuanto más aman y promocionan a aquel que no se vale por sí mismo. Pues mira cómo él, que no nos necesita, mírale cómo al salir de las aguas es la piedra preciosa. No nos echa flores, no tiene que demostrártelo, no tiene que esforzarse, sino que sobre él se escucha por primera vez la palabra del Padre. Y desciende el Espíritu Santo,
se ve ungido, es decir, atravesado por el amor de Dios de manera visible. Y todos los que están ahí pueden escuchar: este es mi Hijo amado, mi predilecto. ¿Y cómo lo ha llamado el profeta? Y también San Pedro, es claro, San Pedro lo pillaba. Vaya lecciones que le costó, ¿verdad?, pillarlo. ¿Cómo lo pillaba? Pues, ¿cómo lo describe? Como él ya lo ha visto, es que lo ha visto rezar. Le ha visto hacer signos, le ha visto morir por él, le ha visto perdonarle. Con una mirada, cuando va a ser condenado, le ha visto corregirle. Y ha llorado por él, ha llorado más de una vez. Ha visto cómo Jesús le prometía lo que él mismo no se podía dar. Pedro era el último que merecía ser papa. Y si hubiera seguido con sus esquemas mentales intentando, pues eso, apañárselas, no hubiera llegado nunca a papa. Es que ser papa es algo que se recibe, como todo puesto en la Iglesia. Yo no me bautizo, yo soy bautizado. Y es Cristo quien bautiza, sí, pero a través de mediaciones. Esto es recibir. Recibir y atreverse a vivir lo que eres. Es muy activo, pero la primacía es del amor de Dios. Él es quien nos ama primero, ¿verdad? Bueno, pues fijaos qué maravilla, cómo Pedro capta que cuando habla el profeta, cuando habla de Jesús y de lo que dice Dios Padre de Jesús, pues lo dice de esta manera: yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. ¿Qué es lo que nos pide el Padre? Recordemos un poco hace 2 semanas: que creáis en mí y en aquel que me ha enviado. Y para él yo soy precioso. Él dice: yo nunca estoy solo. Todos estos signos que realizo, incluso que se oiga la voz del Padre, es por condescendencia hacia vosotros, es por amor hacia vosotros, por misericordia. Yo nunca estoy solo, ¿no? Y realizo las obras de mi Padre. Y el Padre se goza en mí, claro, es que Él es la piedra. Él es la cabeza que no podemos perder. Fijaos lo que sucede en misa. Nos acercamos al Señor, que es la piedra viva, que muchos, los sabios, dicen: un materialista, de manera súper racional, lo que entenderá es que obedecer es la mayor indignidad que hay. Es una humillación, pero no es una indignidad. Es que el misterio de mi vida, y desde luego su resolución, su posible felicidad, no está en mis manos. El otro día escuchaba a un filósofo, que se explicaba con la mayor de las cortesías, pero inspiraba la mayor de las desesperaciones, y lo que venía a decir es que buscar la felicidad básicamente es un cuento de abuelas, es un libro de autoayuda. Bien, la Biblia es todo menos un libro de autoayuda. Esto es un libro vivo, esto es fuego, quema en las manos y te quiere destruir. Y si no accedes a morir a ti mismo, no vivirás. Porque lo que nos conviene ahora, como veremos esta semana, que he estado echando un vistazo a los textos que se nos vienen, lo que nos conviene es la fe. Es el caminito por el cual elegir racional y experiencialmente y de corazón a aquel que se nos va sugiriendo. No manipulando y tampoco de manera invisible, no. Nosotros debemos quedar seducidos, encuentro tras encuentro, con este Dios que nos invita a incorporarnos ¿a qué? Vamos a leerlo. A la misa, que es, dice, acercándoos al Señor, es que Él nos llama, nos convoca. La piedra viva desechada por los sabios, los que todavía viven de la falacia de la autosuficiencia, pero escogida y preciosa ante Dios. También vosotros como piedras vivas y por tanto escogidos, nadie se da a sí mismo la fe. Y por favor, a veces en las conversaciones os veo muy agobiados porque vuestros hijos, vuestros nietos no tienen fe. Bueno, es que es un don, hay que cuidarlo, pero hoy en día, con el lavado de cerebro tan grande que tenemos, lo milagroso es que creamos, que pueda ponerme aquí delante de vosotros y hablar con el mayor de los morros, de aquel que es el amor de mi vida. Claro, es que es la fe. No podemos juzgar al otro, pero podemos recibir cada vez mejor lo que se nos ofrece. Dice,
Entráis en la construcción del templo del Espíritu. La Iglesia es criatura del Espíritu. Hasta el punto de que la Iglesia es carismática, es decir, es jerárquica porque es carismática. El Espíritu es quien forma a la Iglesia y quien nos permite reconocer por cabeza, jerarquía, el principio, por cabeza, que no podemos perder, a precio de perder nuestras vidas y perdernos la gozada de la aventura de Cristo, de realizar su misión, pues el quien realiza esto es el Espíritu Santo. Si no, no quedamos incorporados a nada. Total, que entramos en la construcción, ingresamos en una misión, en la construcción de un templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado. ¿Para qué? Como decíamos antes, para celebrar la misa, es decir, ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Me incorporo al sacrificio de Jesús con mi dinero, con mi inteligencia, con la historia que llevo, con mi corazón purificado por la penitencia. Y me incorporo a Él, le acompaño en Jerusalén y me entrego. Y esto en cada misa. ¿Y recibo el qué? Todo lo que recibe el maestro. Porque el discípulo no es más que su maestro, pero recibe la misma paga. El amor, el Espíritu Santo, recibe a Dios mismo, esa es la paga. Y como os comentaba esta semana, quien no tiene suficiente con Dios no tiene suficiente con nada, porque solo Dios aplaca nuestra sed y sacia nuestra hambre. Y al mismo tiempo como que nos da más, es bonito. Si habéis visto el vídeo de don Luis Manuel, es que te quedas con ganas de más. Igual no con fuerzas, pero con ganas de más sí. Así que os dejo con esta idea, y es, mirad, estamos metidos en una carrera de testigos. Este es un juego de palabras que voy a hacer, pero ya veréis. Porque quiero recoger, para que no se pierda nada todo lo que hemos visto estas últimas semanas. Jesús nos pasa el testigo, eso es la Iglesia, es el lugar donde se recibe el testigo. ¿Habéis visto alguna vez una carrera de testigos? Se va corriendo y le pasas, el testigo le pasas algo inerte en este caso, pero en nuestro caso nos pasamos algo vivo, nos pasamos una piedra viva. Bien, Jesús nos pasa el testigo. Pero ahora os pregunto, ¿y qué es el testigo que nos pasa? Ya lo sé, Ignacio, ya lo sé. El testigo que nos pasa es el tocho que hay que aprenderse, memorizarse, que si no nos examinas al final y nos dices, es que habéis perdido aquí toda la corona crisis sin saber nada. El tocho es lo que nos pasa. Y también nos va a pasar edificios, un montón de edificios como el de aquí, ¿sabéis? La Gotera. Probablemente lo que prometa es que detrás de las tejas tenemos 2 vigas rotas. En fin, yo no sé ni dónde vamos a sacar el dinero para poder arreglar el techo, ya veremos. En fin, cuando salga el diagnóstico os lo diré. Sí, pues los edificios, algunos perfectos, otros ruinosos, también ese es el testigo que Jesús nos pasa. Y nos pasa toda una organización jurídica que hay que pagar a final del mes. Jesús nos pasa el testigo. La pregunta adecuada es, ¿y quién es el testigo? El testigo es Él. Él es el testigo del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús nos pasa el testigo en la Iglesia, es decir, Jesús se nos confía. Obedecemos a aquel que se pone totalmente en nuestras manos. Estamos, por la fe, en las manos, y mirad cómo crece nuestra esperanza y se dilata nuestra capacidad de amar. Es que crecemos en libertad. Estamos en las manos de aquel que se nos ha confiado. Te lo digo como sacerdote, que es que mis manos son Belén. El pesebre de Belén. Ya es que no quedan de él más que, yo qué sé, lo que queda. Poquito, aunque se puede visitar el lugar. Jesús nació ahí, sí, pero no queda nada de esa escena cuando tú vas, no te encuentras con los Reyes Magos. En cambio, en las manos de cualquier pobre curica, nace Cristo todos los días. Claro, es que Él, al pasarnos el testigo, es que se nos confía. Nunca se supera a Cristo. Es en Cristo donde debemos profundizar y a quien debemos incorporarnos. Ya sé que esto es largo, pero es que no sé a qué tipo de vídeos vamos, porque yo no sé si voy a tener fuerzas para hacer un vídeo diario, pero por favor, que sean de lo que vivimos. Vamos a compartir lo que vivimos y os voy a presentar un montón de testigos de la fe, cotidiana y a veces heroica. En cualquier caso, Jesús nos pasa el testigo. ¿Para qué? Para que hagamos una carrera, una buena carrera.
Los apóstoles lo pillaron. San Pablo literalmente lo va a llamar la carrera, la buena carrera. Y no dando nada por confiado, ¿verdad? En una carrera vas pues corriendo, porque tienes que intentar ganar. ¿Qué nos pasa al confiarse a nosotros, al nacer en nuestras manos? Nos pasa sumisión. Lo que el Padre le ha confiado, que es revelarle, que se pueda conocer al Padre. Por eso, a veces, todas estas palabras acaban sobrando, pero primero hay que escucharlas. Porque la clave es ponerse en clave de recibir al Padre. Que como en la parábola que Jesús expresa, que no hay una mejor, la del Padre misericordioso, la del Hijo pródigo, es que el Padre es que se deshace por nosotros. Él sale a nuestro encuentro a la carrera, a abrazarnos ¿en quién? En Cristo, desde la cruz. Y en misa, aunque en misa no dé tiempo a explicar estas cosas, pero en misa nos abraza el Padre a través de Cristo en la cruz. Y tú quedas incorporado a ese abrazo. ¿Para qué? Para que muchos se enteren conforme le transparentas. Todo esto puede quedar muy espiritualista, pero es que la Iglesia es criatura del Espíritu Santo, es criatura de Dios, no es una construcción humana. Y ahora, por cierto, que hay tantos, como siempre, organizándose para destruirla, es la fe de los sencillos y de los pobres curicas, y la fe de aquellos que quieren ser fieles, que queremos ser fieles, la que va a ayudar a que Cristo también se haga reconocible y se alumbre en este tiempo de oscuridad. Por favor, que no nos roben la juventud. Pero no solo a los jóvenes biológicos, sino a los jóvenes de espíritu, que vamos siendo renacidos y rejuvenecidos cada vez. La Iglesia es jerárquica porque es carismática. Y hay que quedarse admirado de que existan tantos oficios tan distintos. ¡Qué riqueza! Todos son necesarios, como en el cuerpo todos los elementos lo son. Pero solo hay uno verdaderamente importante, aquel en quien el Padre se deleita porque ve además todo lo que va a realizar. Y por eso aún se goza más cuando nosotros, incorporados en Cristo, pues prolongamos lo que Jesús hace hoy, aquí y ahora, y no lo podrás hacer sin cabeza, sin la tuya y sin aquella que es Cristo, y aquella a la que te llega a través de los pobres sacerdotes, colaboradores de los obispos. Y todos ellos, pues unidos gracias también al carisma papal, pues ahí estamos todos, sin buscarnos la vida, obedeciendo, pero ¿detectas la dignidad? Todo esto sirve para vivir. La Iglesia es donde somos generados los nuevos creyentes, que es lo que nos pide Dios, que creamos. Pero no a golpe de voluntad, no a la desesperada, no porque simplemente lo he recibido de aquellos que me quieren, que ya es mucho, sino porque puedo observar cómo el Padre se deleita en Cristo, se queda como satisfecho mirándole. Y cuando yo veo el rostro de Cristo veo cuánto Dios me ama. En fin, que nos incorporemos hoy también activamente a este organismo. Y bueno, paciencia con todo lo que nos viene, ¿verdad? Tantos servicios, algunos de ellos heroicos, jugándosela de hostiarios en la puerta, atendiendo, acogiendo, pasando el cepillo al salir, en fin, que no nos despistemos de lo principal, de este misterio de amor tan grande que vamos a recibir. Y yo, pues conforme el Señor me ayude, pues también iré colgando vídeos, porque veo que nos hace bien a todos. Aprovecho también para decir que hoy domingo a las 6 de la tarde, quien fue mi antiguo director espiritual y a quien tanto quiero, el padre don Miguel Ángel Arribas, me entrevista en Radio María. Bueno, pues que podamos, aquellos que lleguéis a tiempo de ver este vídeo, pues espero que podáis disfrutar. Pondré el enlace del podcast abajo también. Que Dios os bendiga, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, meta un poco de claridad en todo este follón que yo os he mostrado y os haga libres para siempre, que caminemos con Él, que es el camino y la verdad y la vida. Amén.